Bienvenidos a este podcast, a este nuevo podcast, la serie de Team Análisis Bíblico. Agradecemos mucho que nos estés sintonizando, ya sea viendo o escuchando. Y muy honrados, muy contentos de tener aquí pues el equipo macizo de casa, los meros pesados, ¿verdad? Espero que no por kilos. El doctor Sergio Anaya, desde el sureste de las bellas playas de Cancún, donde se la pasa nadando en vez de estar atendiendo la iglesia. Bienvenido, Sergio. Dios te perdone, ¿no? Gracias, sí. No, ahí andamos. No hay cocos, no hay hamacas, nada. Estamos. Él está allá, ¿verdad? En aquel lugar que es de turismo, No, pero él allá playa, vive y ¿no? trabaja. Entonces nos vamos de descanso, pero él allá trabaja. Ahí está la oficina. Y nuestro productor, la cabeza, el creativo de todos estos podcasts, Felipe del Castillo Jr. Gracias. Qué bueno tener a todo el equipo de casa. El padre, el tío y el hijo. Pensé que ibas a decir la madre y el... Perdón. Pues tiene usted tiempo para avisar a otras personas que le estima, que aprecia, mandarles el link o decirles, hombre, te recomiendo este podcast. Inclusive puede ser la ocasión para que usted comparta de Jesús, que lo oigan y luego platica usted con esas personas o se reúne en un pequeño grupo y lo estudia. Muy bien, estamos en la serie nueva, en una serie nueva que estamos Exacto. apenas iniciando. Sí, que se llama Hijos de la Casa. Y que tiene como propósito... Bueno, el propósito de esta serie es que todos los que pertenecemos a una congregación, asistimos a una congregación, nos sintamos parte. Sabemos que hay veces que hay momentos de dificultad, hay momentos donde las emociones nos afectan, hay heridas, hay tantas cosas que se presentan dentro de la misma congregación y muchas veces podemos llegar a sentirnos como no parte, no identificados. Y nuestro corazón es que a través de la palabra de Dios podamos encontrar principios que rompan las mentiras con las cuales el enemigo nos quiere alejar de nuestra casa espiritual y también aprender principios que nos ayuden a afirmarnos en nuestra casa espiritual. Estos principios sacados de la Biblia, porque Así la es. palabra de Dios es ¿Para vivirla? para vivirla, ¿va? y estaba escuchando a Felipe hablar, Sergio, y pensaba por qué es necesario sentirse parte de una casa o de una familia. Y es que Dios hizo al hombre de manera también social. Hizo a Adán, hizo a Eva, pero luego les mandó tener hijos como una familia donde iban a interactuar todos como una familia. Entonces, cuando las personas dicen, yo solo vengo a buscar a Dios, las demás personas, no me importa lo que las demás personas piensen o hagan o me digan, porque tal vez fueron heridas por algunas personas en alguna congregación donde se reunieron y hacen a un lado dos principios bíblicos, que es la comunión y el partir juntos el pan o comer con otros cristianos, que son tan importantes como la palabra de Dios, adorar y orar y reunirse. Entonces Dios no nomás quiere que vengas a conectarte con Él. Sí, Claro. quiere que vengas a conectarte con Él cuando te reúnes, pero también a conectarte con otros y que esas conexiones sean sanas, fuertes, adecuadas. Una relación horizontal con Dios, una relación, vertical con Dios, nos llevará a tener una relación horizontal. Sí, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, está clarísimo en Hechos 2:42 cuando Jesús o la Biblia nos deja ahí en qué debemos de perseverar, ¿no? Y normalmente tenemos más la tendencia a entender la importancia de perseverar en la enseñanza y la oración, Sí. que son dos factores fundamentales, son dos columnas obviamente de la vida espiritual. No podríamos crecer sin orar y sin estar aprendiendo la palabra de Dios. Pero también ahí habla de la comunión y habla del partimiento del pan. Entonces, desde el punto de vista espiritual es vital entender que Dios hace habitar, eso dice el Salmo 68, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y la realidad es que todos venimos de una orfandad espiritual. De ahí nos rescató el Señor, ¿no? Tenemos, como dice la Biblia, el espíritu de adopción, es decir, fuimos adoptados por Dios, no solamente para ser sus hijos, sino para ser miembros de una familia espiritual, que básicamente, Felipe, Pipe, eso es la iglesia, o eso debe ser la iglesia, ¿no? La familia de Dios aquí en la tierra y lo que representa el lugar donde vamos a aprender a funcionar como familia espiritual, como hijos espirituales de Dios, como hermanos en el sentido fraterno. Y entonces se vuelve fundamental. Si lo vemos, tomando en cuenta esto que es lo básico, y si lo vemos ahora desde el punto de vista clínico, el ser humano tiene 8 áreas de desarrollo. Y dentro de esas 8 áreas de desarrollo está el área familiar, está el área social, está el área emocional,
está el área espiritual, bueno, está obviamente el área física, intelectual, y la iglesia tiene o debe de tener esa virtud de convertirse en ese lugar donde una persona pueda desarrollar prácticamente todas sus áreas de vida, ¿no? ¿Cómo empieza todo? Con lo que dice la Biblia, que cuando aceptamos a Jesús, ahora nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya tenemos la posición de hijos, ahora la vamos a desarrollar precisamente con nuestra comunión con Dios, que es obviamente fundamental, y con lo que la Biblia le llama el cuerpo de Cristo, que es precisamente la familia de Donde Dios. sacaron en los evangelios, si usted recuerda las frases que usó Jesús en los evangelios, dice que en esto se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios no dice solamente ámame a mí. Y sí, bueno, sí, hay un mandato: amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Pero el segundo mandato es ama al que está a tu lado, y habla de la familia donde el ser humano, como dice Sergio, fue dañado. O sea, para no tener orfandad, tendríamos que tener un padre perfecto o unos padres perfectos, y eso no existe. Desgraciadamente, sabiendo el diablo qué tan importante es que una familia tenga armonía, los padres y los hijos tengan una buena relación, el poder que eso soltaría, ha estado atacando a la familia durante muchos siglos en diferentes culturas, de manera que hoy es clásico preguntarle a alguien: ¿en qué te hirió tu papá? ¿En qué te hirió tu mamá? Y raro será la persona que diga: no, yo tengo muy buen ejemplo de mis papás. Sí los hay, pero son raros. La gran mayoría fue herido por sus papás, y Dios viene a restaurar esa relación de padre con él mismo y con otros cristianos maduros, pastores que se dedican precisamente a ayudar a las personas, a guiarlas a conectarse con Dios. Entonces, esto de hijos de la casa es más trascendental de lo que pensamos. Generalmente venimos a una congregación a aprender cosas de la Biblia que nos ayudan en nuestra relación con Dios, pero hay que entender que el segundo paso después de mejorar tu relación con Dios es mejorar tu relación con los demás, porque dijo Jesús: en esto conocerán todos que son mis seguidores o mis discípulos, si tienen amor unos con otros. Así es. No dijo si me aman a mí, no dijo si. En esto conocerán todos que son mis seguidores, si ustedes se aman. Y entonces es importante el congregarse y ser parte de, no nomás asistir. Como en algunas religiones ya asistí, ya se acabó la reunión religiosa y yo ya me voy. No, porque entonces no conectas, no te unes a otros y no se cumple todo el desarrollo de las otras áreas. Vamos a leer una porción que va a respaldar lo que estamos diciendo, que precisamente Sergio se refería a ella, y está en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42 al 45. Hechos 2, 42 al 45. Si no lo lees, Pipe. Sí, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está hablando de la iglesia, de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Para no perder la línea, voy a leer esta misma porción, pero en la NTV, esta misma porción de Hechos 2, 42 al 45, en la Nueva Traducción Viviente, que dice, en un encabezado dice: los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Wow. Sí, aquí estamos hablando de lo que es el fruto de algo que se llama el sentido de pertenencia. Yo nunca voy a poder integrarme
a lo que sea, una casa, una familia, una iglesia, Un club de ajedrez. un club de ajedrez, De un fútbol. equipo de fútbol, sino desarrolla lo que es el sentido de pertenencia, que por cierto es uno de los principios de la identidad. Una de las cosas que Dios nos da con lo que representa su paternidad y obviamente su salvación es que ahora nos da identidad, ya sabemos lo que somos, ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos para qué estamos y ya sabemos para dónde vamos. Esos tres elementos son fundamentales para formar. Le dan sentido a la vida. Claro. Y la mayoría de las personas, si lo analizamos, no lo tienen. ¿No? Es parte de la ausencia de Dios que ha producido en un sentido de distorsión en la imagen y la identidad del ser humano con la que fuimos creados. ¿No? Y entonces aquí vemos en la Biblia, que es nuestro máximo referente, lo que sucede cuando alguien desarrolla el sentido de pertenencia, cuando él tiene una identidad. Entonces genera algo que se llama integración, participación. Tú mencionabas algo, no es lo mismo asistir a un lugar que ser parte, que participar, ¿verdad? Como dicen por ahí, una cosa es ser observador y otra cosa es ser participante, ¿no? Entonces, aquí tenemos clarísimo que hay un fruto, un efecto en los primeros discípulos, que son nuestro referente de la vida cristiana. Entendamos que antes de eso, pues todo era el antiguo pacto y tiene que ver mucho con la ley. Nosotros ya estamos bajo el pacto de Jesús y obviamente la gracia, y la iglesia es el detonante de todo esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos el máximo ejemplo, que son los primeros cristianos, la iglesia que se le conoce como apostólica o que funda obviamente Jesús a través de los apóstoles y los primeros discípulos, y esto es parte de lo que ellos vivían diariamente. Y hay varias cosas que podemos resaltar. Primero, pues obviamente estaban juntos, ¿no? Lo que dice el verso 44. Dos, tenían en común todas las cosas. Tres, sus bienes se volvían algo que era parte de lo que podían ellos aportar o a través de lo cual podían bendecir, entendiendo que había personas con más necesidad y bueno, hay toda una historia de eso en los capítulos que siguen, ¿verdad? Y habla de repartir, habla obviamente de esa generosidad y todo lo que eso representa, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque la Biblia primero nos habla en el verso 42 de qué era lo que hacían énfasis los primeros discípulos y luego nos menciona el fruto, el efecto que esto produjo en los primeros cristianos. Generalmente yo percibo que muchas congregaciones no tenemos el efecto de integrar a las personas que asisten, poder que todos no solamente vengan y aprendan de la Biblia y cómo conectarse con Dios, sino que aprendan de ser parte de una familia, porque hay que reconocerlo, más ahorita, mientras más ha pasado el tiempo, hay familias más quebrantadas donde el papá, la mamá salen a trabajar todo el día y no pueden interactuar con los hijos como una familia sana, normal, que se van en las tardes a platicar a algún lado, en las noches. Es más, y luego están los vicios, no solamente el trabajo y la ocupación, sino los vicios que cuando el papá, la mamá tienen descansos, fin de semana, ellos prefieren estar con sus amigos en vez de cuidar a la familia. Y esto hace que el sentido de familia esté muy quebrantado en todas las naciones del mundo, aún en México, donde estamos, y que cuando la gente viene a las congregaciones no se ha enfatizado, porque hay que decir que es la verdad, no se ha enfatizado la comunión unos con otros, el comer juntos, para que ahí también, si tú tienes un poco más de alimento y puedas compartir al que tiene menos. A lo mejor algunos solo comen una vez al día y otros tenemos la bendición de poder comer 2 o 3 veces al día. Yo quería leerlo en la NTV para que nos demos cuenta, donde dice lo que Sergio menciona, el 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, 1, la comunión fraternal, y esto me gustó mucho, a participar juntos en las comidas, no sea porque seamos comelones, pero a participar mucho en las comidas, entre ellas que se celebraba la cena del Señor y la oración. Y como decía Sergio, las congregaciones hemos enfatizado la palabra de Dios, la enseñanza, que sería lo equivalente a la enseñanza de los apóstoles, y la oración o las oraciones, pero nunca hemos enfatizado la comunión fraternal y participar junto entre las comidas. Esto ayudará, Pipe, de manera práctica, real y verdadera, a que te sientas parte. No, totalmente, o sea, creo que si no conectamos con otras personas, nunca nos vamos a sentir parte de la familia espiritual. Yo recuerdo que algo que a mí en lo personal me ayudó mucho a sentirme parte de o disfrutar el hecho de venir a mi congregación aquí a Trigo, es que yo tenía amigos. Pues toda mi vida he estado aquí, conozco a un montón de personas, pero el hecho de tener amigos
le daba esa emoción, ese gusto de venir, y muchísimas veces eran las ocasiones donde después de las reuniones donde nos veíamos, cantábamos, adorábamos. Yo iba contigo, me acuerdo, a dos cosas, a pedirte permiso y pedirte dinero. Pues sí, ¿verdad? Porque en ese entonces pues era un adolescente, pero el propósito era, bueno, pedirte permiso y para salir y convivir con mis amigos y pasar ese tiempo y hacer conexiones que en mucho tiempo me afirmaron, me ayudaron a no alejarme. Oramos juntos, jugábamos fútbol juntos, íbamos a una plaza a comer, a convivir, y esas conexiones me ayudaron a sentirme parte de, y estoy seguro que a mis amigos en ese entonces, que uno de ellos todavía lo mantengo muy cercano, nos ayudó a sentirnos parte de, y es gracias a esas amistades que pudimos conectar y sentirnos parte de esta casa espiritual. O sea que hay que venir a reunirse, a aprender la palabra de Dios, que Dios nos toca, el mover del Espíritu Santo, a orar juntos, que es un arma poderosísima que Dios da a cada persona, pero también la oración en comunidad, o como dice la Escritura, cuando capturaron a Pedro y lo encarcelaron para matarlo, la iglesia hizo sin cesar oración a Dios por Pedro y Dios lo liberó. Cosa que al primer apóstol, que era Jacobo, que lo encarcelaron y lo mataron, no habla la Biblia de que la iglesia se reunió para orar intensamente por él. A lo mejor los agarró desprevenidos, fue el primero. Y ya con Pedro no lo soltaron. O sea, vieron que capturaron a Pedro, que lo querían matar, hicieron oración y Dios lo liberó sobrenaturalmente, pasando por 4 guardias de 4 soldados. 16 soldados en diferentes etapas lo cuidaban y Dios lo sacó del medio de ellos, ¿va? Y entonces vemos que eso se está perdiendo, que no se practica mucho en las congregaciones, más cuando crecen. Ahora, yo creo que la visión de todo pastor es que la iglesia crezca, pero se pierde esa comunión. ¿Se podrá mantener la comunión a pesar de que la iglesia crezca? Bueno, yo creo que eso es uno de los retos, porque cuando es una congregación pequeña o más pequeña, pues es más fácil conectar y conocernos todos, ¿no? Celebrar los cumpleaños de uno. Es más fácil. Ahora, no digo que no pase, porque yo creo que también ha de pasar en una congregación pequeña, pero cuando empieza a crecer, pues es más difícil conocer a todos, conectar con todos, asistir a los cumpleaños de todos, porque pues a veces no te da la vida, ¿verdad? Pero creo que es muy importante ser intencionales en esta parte. Y algo que creo que ayuda mucho, yo recuerdo que cuando salía con mis amigos y tú me dabas dinero, yo usaba parte de eso que tú me dabas para invitar a mis amigos, porque algunos de ellos, en la situación en la que se encontraban en ese momento, pues no tenían siempre para comer o para ir a una plaza y disfrutar. Entonces creo que esta parte de sentirnos parte también tiene que ver con ayudar a otros. Ayudar a otros con lo que tú tienes. Esa parte te ayuda a sentirte parte, a bendecir, que más bienaventurado es dar que recibir, dijo Jesús, pero también que la otra persona diga, hay alguien a quien le importo y con lo que puedo conectar y me puedo sentir parte. Bueno, lo dice la porción bíblica, y como que si la leemos de verdad diciendo Dios me habla a través de la Biblia, le sacatoneamos a la parte que dice en el 44 y 45, todos los creyentes se reunían en el mismo lugar, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones. O sea, todos diríamos, está bien, hay que compartir lo que tenemos, pero allá de vender mis propiedades y posesiones para ayudar o compartir el dinero, como dice la NTV, con los que tienen necesidad, como que ya no nos sentimos a gusto. Dice la Reina Valera, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendiendo sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vender tu casa, vender tus bienes para ayudar a otros. Sí, es otro nivel, ¿no? O sea, la realidad es que la iglesia, por usar una frase, sufre por de alguna manera cumplir la parte de ser fiel con diezmos y ofrendas. A Dios, menos a los demás. Ahora ya imagínate, pensar en esto sí se requiere un nivel de entendimiento, sobre todo del propósito, hablando específicamente de la palabra, para poder activar ese tipo de conducta o de funcionamiento en mi vida, ¿no? Pero sí está en la Biblia,
y es parte de lo que representa el entendimiento de que una cosa es darle a Dios, que es, digamos, los pactos que tenemos con Dios, En la tu vida gratitud que personal. tenemos con Dios, y otra cosa es el entendimiento que ahora con lo que estoy yo dando, estoy bendiciendo, en este caso, la iglesia o a las personas o los ministerios o tantas cosas que representen sí en términos de propósito y de funcionamiento la iglesia, ¿no? Pipe mencionaba algo al respecto, ¿no? Siempre convivir con los demás y entrar a la dimensión de estar cerca de alguien te va a llevar a conocer también las necesidades. Claro. Y esas necesidades pues nada más tenemos de dos moles, ¿no? O sea, podemos pues quedarnos indiferente a ellas o realmente responder como Dios quiere que respondamos, siendo un vehículo o un canal que Dios quiere usar para bendecir a otras personas. Lo dice claramente Santiago, ¿no? ¿De qué sirve que alguien venga con necesidad y tú le digas, pues ahora sí que tengo Dios fe, te bendiga, bye bye. y no le das obviamente algo para suplir eso, su abrigo, su sustento, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un tema que creo que vale la pena reconocer, que debe de surgir naturalmente en alguien que ya desarrolló todo lo que en los versos anteriores la Biblia nos pone, porque no me lo pone como punto de partida. Como punto de partida es perseverar en todo lo que ya mencionamos que hay que perseverar, y luego nos habla obviamente de estar unidos, de estar juntos, de vernos literalmente como lo que somos, que es la familia de Dios, y obviamente activar esta parte tan importante de lo que es la generosidad hacia las necesidades que encontramos dentro de la familia espiritual. A mí me gustaría añadir dos cosas porque creo que es importante resaltar que el compartir con los demás no nos exime de darle a Dios lo que es de Dios. Sí, sí. No podemos justificar, pues porque le voy a dar a mi hermano que tiene necesidad dentro de la congregación, pues no voy a dar mis diezmos y ofrendas. No, esa parte. Y yo creo que lo que motiva esto, dice, había un gran temor, un temor reverente. Un amor, un respeto, de admiración. Eso es a Dios, nos hace dar lo que es de Dios, pero también el amor nos hace compartir con los demás. Lo que compartía el pastor Sergio es, bueno, al estar en contacto se generan varias cosas. Se genera amor, se genera relación y uno puede ver las necesidades, y es el amor lo que nos mueve a cubrir las necesidades de las otras personas, como en toda familia. En una familia, cuando tú ves que tu hermano físico o tu padre está en una necesidad, pues todos le entramos, todos colaboramos, todos participamos, y eso es lo que movía realmente a esta comunidad de cristianos y es lo que debe movernos a nosotros. Yo pienso que aunque es un fin el llegar a poder vivir esto de una manera genuina y práctica, lo podemos convertir en una práctica sencilla, pero con este propósito o este entendimiento para que el hecho de dar cuando ves una necesidad pueda ayudar a generar ese sentido de estoy compartiendo, estoy bendiciendo, estoy ayudando, me siento parte, doy porque es mi familia, doy porque es mi hermano en Cristo, doy porque veo una necesidad y colaboro, y qué bonito se siente como hijo decir, bueno, pues obviamente mis papás me mantienen en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero yo pago el recibo de la luz, yo hago esto, yo colaboro, hoy los invito a comer. Es la misma sensación que produce esto en una familia espiritual, el contribuir y suplir necesidades de nuestros hermanos en la fe, de la familia, de la congregación, nos hace sentirnos parte. Y eso que podemos desarrollar cubriendo necesidades al estar relacionándonos con otros. Y yo añadiría eso, Felipe, Pipe, que creo que es parte de un proceso, hablando, como hablábamos al principio, de un desarrollo dentro de la familia de Dios, de madurez. Sí, sí. Porque obviamente esto no es, o sea, yo no considero que Dios pretenda que esto lo haga un bebé espiritual. Claro. O sea, es obvio que... El bebé espiritual tiene primero que entender que Dios lo ama. Exacto. Y que no se esté condenando por la vida del pasado y un montón de cosas. Exacto. De primera etapa. Tiene otra chamba, ¿no? Otros retos, otros desafíos, ¿no? Pero creo que uno de los rasgos de madurez en un cristiano, en un hijo de Dios, tiene que ser que empiezo a reconocer que ya no solo se trata, mira, Efesios 4:13, se acordarán, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo es una de las formas que yo determino, hablando en particular en la iglesia que yo presido, cuando alguien está entrando a un proceso de madurez, cuando ya no solo está pensando en llegar, sino en ayudar a otros a llegar. Sí, sí. Y ese rasgo que surge, que no es desde el inicio, salvo muy raras excepciones de alguien que es extraordinario en ese sentido, que casi sería un don,
pero en un terreno natural hay un proceso donde la persona va a llegar a esa conciencia y decir, hoy reconozco que no solamente se trata que Dios me bendiga, que Dios me dé, ya mis oraciones no solamente están enfocadas, Señor, dame, súpleme, protégeme, cúbreme. Empiezo a ver, y eso representa obviamente un panorama diferente, que hay otras necesidades o hay otras personas que tienen y que yo puedo ser, y que es el deseo de Dios, que yo sea parte de la solución y no solamente, vamos a decirlo así, del problema, ¿no? Entonces, cuando eso empieza a surgir, agárrate, porque habla ya literalmente una persona que está en un nivel de crecimiento y desarrollo, que está empezando a tener un fruto ya de una etapa de madurez que obviamente va a ser de más impacto y trascendencia en lo que es su vida hacia lo que representa el cuerpo de Cristo. Y que es una señal de amar. Sí. O sea, tú no puedes, como dice Santiago, que ya se mencionó, decirle a una persona con frío o con poca ropa o sin comer, Dios te bendiga, voy a estar orando para que te dé Dios ropa y te dé comida, si tú tienes para darle, ¿va? Dice la Biblia que el amor nos mueve a dar y a servir, que es la base de muchas de las cosas que hacemos, más ahora que hemos conocido a Cristo. Y la principal distinción de un verdadero seguidor de Cristo es que ama a los demás, no solo a Dios, sino a los demás, porque Dios, como es perfecto, pues es más fácil de amar que las personas que, aunque tienen a Dios en su interior, no son tan fáciles de amar. Y es una señal de amor que movía a esta comunidad cristiana inicial a dar sus casas y sus propiedades y sus recursos, sino un amor extremo, y que habían entendido que no se trata en esta vida de cuánto recibes o cuánto tienes, sino de cuánto das, cuánto amas. Hay otra porción que quisiera que leyéramos antes de finalizar, en 2 Corintios 8, versículo del 1 al 4, Sergio. Si tú, que no leíste, te referiste a algunas porciones pero no las leíste, y si no la lees en la NTV, que es raro que nuestro productor nos pueda otra versión, pero la NTV, 2 Corintios 8, del 1 al 4, ¿qué dice? Ok, NTV, acá está. Del 1 al 4, 8. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe, dice el apóstol Pablo, de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Aquí había un contexto. La iglesia de Jerusalén era perseguida, fue la más afectada cuando el Imperio Romano y los judíos querían apagar el movimiento cristiano. Entonces había muchas necesidades. Aparte, era donde más cristianos había, porque la comunidad cristiana inicial empezó entre judíos, venía de un judío llamado Jesucristo, y ahora es una forma de vivir sin importar la religión. Entonces Pablo, a todas las iglesias que él funda en diferentes lugares, a las comunidades cristianas, les pide que se levante una ofrenda a cierta ocasión para juntarla toda y llevarla a Jerusalén. Y entonces dice que los de Macedonia tenían una actitud especial. Sí, habla obviamente en este pasaje Pablo de no solo dar de acuerdo a sus fuerzas o a lo que podían, sino habla obviamente de algo que fue más allá de un límite, ¿no? Y que ellos lo veían como un privilegio. O sea, nunca la Biblia lo marca como una carga en el sentido de ni modo, ¿no? Tengo que, ¿no? Porque no es una cooperacha como se hace a veces en un sentido informal, ¿no? Aquí habla de algo que ya era parte de la cultura de los primeros cristianos, y que todo el que venía, vamos a decirlo así, incorporándose a la iglesia, a la familia de Dios, a la primera iglesia, la iglesia apostólica, pues empezaba a crecer con esos testimonios, ¿no? Sucedió con Bernabé, ¿te acuerdas? También un poquito más adelante, en fin. Entonces era algo que la persona veía como, qué privilegio tengo yo de participar de algo que sé que estoy sembrando en buena tierra, ¿no? En Hechos 2 habla que los cristianos de Jerusalén
vendían sus propiedades y sus casas para ayudar. Pero estos son los cristianos de Macedonia, en Europa, arriba de Grecia, en la región llamada Macedonia, de donde vino el famoso Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Ahí había varias comunidades que Pablo había iniciado por ejemplo, Tesalónica, en Filipos, que eran ciudades de Macedonia, no de Grecia, y ahí de eso se está refiriendo. Lo que tú dices, que la actitud de los cristianos en Jerusalén ya estaba en todas las comunidades cristianas en el primer siglo, porque las comunidades o grupos que Pablo inició, ahí también estaban dando, y dice que daban en su profunda pobreza. No sé si leíste esa porción. Dice, además, son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en generosidad. Están siendo probados con aflicciones, pero no los detiene de dar. Y es cierto, no puedes tú amar sin dar. Correcto. Si tú amas, das. Puedes dar sin amar, porque dar bien, tapar el ojo al macho, presumir, pero cuando tú amas, das. Y aquí había un amor ferviente entre los primeros cristianos. Tenemos un poco de tiempo para cerrar este episodio, y le animo que si está siendo de bendición, si este análisis le está haciendo pensar también a usted y pensar sobre nosotros mismos. Sí, yo me congrego, yo voy a una congregación y ahí estoy muy contento, pero mi cristianismo también está afectando mis relaciones. O sea, mi relación con Dios afecta mis relaciones con mis padres, mi familia, otras personas. ¿Soy de bendición para ellas o siempre estoy pensando en que Dios me bendiga? Una conclusión sobre, en especial, esta actitud que encontramos aquí. Cristianos que las dos porciones que leímos están desprendiéndose de su economía para ayudar a otros. Sergio. Sí, creo que dos aspectos que es importante que todos los que estamos avanzando en la vida espiritual, que entendemos que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día sea perfecto, es decir, estamos siendo perfeccionados. Hay dos aspectos que yo creo que es fundamental que hoy abramos nuestros ojos a desarrollar. Uno es una cultura de reino y otro es una mentalidad de reino. Es decir, el reino de los cielos no funciona igual que en el mundo en el que vivimos. No existe ni el socialismo, ni el capitalismo, no. Existe obviamente, ahora sí que la parte donde Dios soberanamente nos enseña y nos instruye. Entonces creo que vale la pena que aquellos que estamos siendo parte de, hoy podamos ir aprendiendo que hay elementos que quizás en el mundo nunca nos enseñaron o nos lo enseñaron al revés. Pero ahora que estamos en Cristo se vuelve fundamental, no solo que lo podamos aprender, sino yo retaría a las personas que nos están viendo y oyendo a comenzar a activarlo, es decir, a ponerlo por obra, a que se vuelva ya una actitud que permita ver que Dios nos sorprende y asombra, porque Dios nunca nos va a pedir nada que no nos haya dado. Y obviamente cuando nos los da es porque Él está pensando en que vamos a poder ser de bendición también para los demás. Así que creo que esto nos puede animar a dar el paso que quizás nos ha costado trabajo dar, de romper ese límite que quizás la cultura, el trasfondo, el mundo nos sembró sobre la idea del miedo a quedarnos sin nada, cuando realmente todo lo que invertimos en el reino de los cielos, Dios nos lo va a dar multiplicado. Dice la Biblia que a Dios presta el que da al pobre, por poner un ejemplo. Entonces Dios nunca va a dejar de lado cualquier actitud de generosidad que nosotros tengamos, obviamente en cuanto a cumplir con Dios lo que es nuestra generosidad o nuestros pactos, pero también cuando lo hacemos con las demás personas. ¿Pipe? A mí me gustaría tratar de aplicarlo, porque recordemos que somos una familia y cada persona, o la meta es que cada persona se sienta parte de su casa espiritual. Yo creo que la familia es el lugar donde nos van a enseñar muchas cosas para aprender a ser, en lo práctico, en una familia, pues mejores personas, seres humanos, etcétera. En la familia espiritual, pues verdaderos hijos de Dios que bendicen a otros. Y así como en la familia te enseñan a ser detallista, por ejemplo, ahora que pasan fechas como el Día de las Madres, le enseñan a los hijos a por lo menos darle un detallito a su mamá, unas flores, algo que demuestre ese cariño, ese amor, ese afecto que te hace sentir parte de. Igual en la casa espiritual nos van a enseñar principios, como es el día de hoy, para que tú te sientas parte de tu casa. Yo diría, pongámoslo en práctica en siendo generosos con nuestros padres espirituales, honrándoles obviamente a Dios, ya lo dijeron muy bien, a Dios, pero
¿Quieres sentirte parte de tu casa espiritual? Honra a tus padres espirituales. ¿Quieres sentirte parte? Honrémonos unos a otros, como es en estas porciones que compartían para las necesidades de los demás. Si tú ves a alguien más en tu congregación que tiene necesidad, sin dejar de honrar a Dios, sin dejar de honrar a tus autoridades, hónrales, bendícelos en lo que tú puedas, sírveles, da de lo que tienes, da de tu comida, da de lo que Dios te ha dado para poder bendecir a otros. Y creo que poner en práctica esto va a ser, conectándolo con lo que bien decías, una muestra de amor que nos va a hacer no solamente amar a Dios, sino empezar a desarrollar ese amor hacia las demás personas. Yo creo que si lo sembramos constantemente, va a despertarse esa actitud en nosotros y nos vamos a terminar sintiendo parte de nuestra familia espiritual. Jesús dijo en Mateo 6:21, donde el hombre pone su tesoro, ahí estará su corazón. Así es. Así que si tú ayudas a otros en la casa donde Dios te ha puesto, la congregación donde tú perteneces, ahí estás poniendo tu corazón. Es algo intencional. Tú ayudas a la obra de Dios, donde tú te reúnes, tu pastor, la congregación, tus diezmos y ofrendas, pero si ves alguna otra necesidad o te animan a que te unas para dar a otra necesidad, lo das. Y entonces tu corazón está migrando a estar metido ahí, porque donde el hombre pone su tesoro, ahí estará su corazón. ¿Y de qué nos sirve mucho análisis y más conocimiento si no lo aplicamos? Recuerda, la palabra de Dios es para vivirse y nosotros te esperamos aquí en el próximo análisis bíblico en esta serie Hijos de la Casa, no hijos de la casa, sino hijos. Hay hijos, pero casi no nos dirigimos a ellos. Te esperamos, promueve este podcast y si ha sido de bendición, úsalo para compartirlo a otros o para generar un pequeño grupo de estudio donde puedan debatir y aprender más. Gracias, doctor Sergio, gracias, licenciado Felipe, y hasta la próxima, amigos. Nos vemos.